Hola, soy el planeta Tierra y hoy vengo a contaros la historia de mi vida. Mi problema comenzó en 1760 con la primera revolución industrial y con ello el inicio del capitalismo. Con esto quiero decir que la sociedad se convirtió en una sociedad basada en el consumo. Esto promovió un montón de producción y, como bien sabéis, producir equivale a más fábricas e industrias y con ello una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Durante más de 200 años hemos producido más y más y más. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que entrando en el año 1970 hasta finales del 2004, los gases de efecto invernadero han aumentado una cuarta parte más de lo que ya se emitía en los sectores de energía, transporte e industria. Y entonces ocurrió aquello que llamamos cambio climático. Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Para que nos entendamos mejor, empecé a tener mucho calor. Por tanto, las personas que habitan en mí iniciaron planes y estudios para solventar los problemas. Todo comenzó en 1990, cuando las Naciones Unidas realizaron el primer informe donde afirmaban la preocupación acerca del posible cambio climático. Pero no fue hasta 1995, con el informe denominado Cambio Climático 1995, cuando se llevó a cabo las negociaciones del Protocolo de Kioto en una segunda conferencia en la que participaba Centro Euro-Mediterráneo del Cambio Climático. El tercer informe se realizó en 2001, cuyo nombre del informe es Cambio Climático 2001, que trata sobre la base científica, sobre los efectos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático y la mitigación, es decir, acabar con el cambio climático. Todo ello con el fin de ayudar a realizar normativas para el diseño de leyes políticas. Mientras el último informe, realizado en 2007, da una visión global de los efectos y cambios observados a lo largo de todo este tiempo, ya que las políticas propuestas no sirvieron para nada, ya que no las pusieron en marcha o si fue así no se notó ningún cambio. A la par, encontramos a numerosos países potencialmente desarrollados conocidos como el Grupo de los 8, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, reunidos por la preocupación de la emisión de gases y la mitigación, sobre todo la preocupación acerca del aumento de la temperatura. ¿Y cuánto creéis que ha subido esta cifra? De 4 a 5 grados. Y pensar en todos los informes que se han realizado y aún así no hemos conseguido parar esto, porque la temperatura cada vez aumenta más. El aumento de la temperatura se debe a factores como el desnivel del mar, que éste ha aumentado entre 1 y 2 milímetros en el siglo XX. También a los efectos de las nubes, a la emisión de aerosoles a la atmósfera, al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, de gas metano, hidratos de metano. Sin embargo, en la cumbre de Potsdam, Polonia, 2008, consideró que el cambio climático se debe al uso de combustibles fósiles. En la misma línea, el dióxido de carbono ocupa un 56,5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Donde más se ve reflejado es en los ecosistemas terrestres, con el adelanto de primaveras, el deshielo de los polos y la inmigración de la fauna. Como puede darse en las aves, como consecuencia del calentamiento, ya que muchos de estos animales están acostumbrados a otro tipo de clima más frío, y estos desaparecen poco a poco. También se ve afectado en los sistemas hidrológicos, con el aumento de la escorrentía y el adelanto de las fechas del caudal máximo primaveral en los ríos, alimentado por los glaciares y nieves, y provocando posteriormente una sequía en lagos y ríos. Una de las mayores consecuencias relacionadas con el cambio climático es el resurgimiento de enfermedades, principalmente vienen surgidas por el factor humano. Durante varios años se ha intentado concienciar con medidas para reducir la aparición de parásitos y enfermedades parasitarias, con el fin de evitar que las personas sean el motivo fundamental del resurgimiento de estas enfermedades. ¿A qué crees que se debe? Es muy fácil. Muchos animales, incluidos los insectos, vivían en la zona del planeta donde no habitaban las personas. Pero, como ya hemos comentado, los animales han tenido que salir de sus hábitats naturales y han venido hacia donde están las personas, trayendo enfermedades las cuales no están acostumbrados, o lo que son enfermedades nuevas para ellos.
y por ello no tienen vacunas ni antídotos necesarios. También teniendo en cuenta que los insectos nacen del suelo, es decir, de las zonas de sequía, y cada vez hay más. Se debe tener en cuenta que en los polos hay enfermedades y como estos estaban congelados no pasaba nada, pero claro, poco a poco se descongelan y comienzan a resurgir. ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar mi futuro? Lo primero que se debe hacer es que todas las personas lleguen a un acuerdo, pero no solo las personas de un solo país, sino todas las que viven en mí, con una acción nacional y cooperación internacional. Para los más pequeños, enriquecer la importancia del planeta dentro de las aulas con una educación medioambiental y ecologista, sin olvidarnos de la generación actual, informándole de las catástrofes y motivándoles al cambio. Como ha ocurrido actualmente con Greta Thunberg, una pequeña joven que estuvo delante del Parlamento todos los viernes desde el mes de agosto manifestándose por todo lo que ha ocurrido en mí, dando una lección a todas esas personas del planeta que es posible el cambio, pero tiene que ser inmediato. Para las industrias, un gran desafío sería limitar los gases de efecto invernadero a 450 partes por millón de CO2 y sustituir los combustibles fósiles por una energía renovable, con el fin de no aumentar la temperatura más de 2 grados centígrados. Bueno, este es un breve resumen de la historia de mi vida, en el que tú puedes elegir si mejorar el futuro cercano. Nunca debemos dejar de informarnos y estar al día de todos aquellos acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, luchando por un futuro mejor. Está en tus manos qué camino quieres elegir y cuál quieres darle a las generaciones futuras. Espero que te haya gustado.